Cuando Justin Bieber se derrumbó en 2014 no buscó un terapeuta ni un manager, buscó a un pastor, y ese pastor tenía una iglesia muy particular. En un apartamento de lujo, el cantante más famoso del mundo estaba de rodillas dentro de una bañera. No estaba borracho, tampoco estaba en problemas, estaba siendo bautizado. El hombre que lo bautiza no es un pastor tradicional, lleva jeans de diseñador, tiene miles de seguidores en Instagram y es mejor amigo de las estrellas de la NBA. Él es Carl Lentz y la iglesia detrás de todo eso se llama Hillsong. Esta es la historia de cómo una mega iglesia australiana supo usar su marca de estilo de vida espiritual, que entendió la economía de la atención y usó a Justin Bieber para conquistar el mundo. Bienvenidos, soy Felipe Benoit Lourido y esta es la historia. Todo comenzó en Ontario, Canadá. Ahí creció Justin Bieber y la versión oficial de su historia, la del niño prodigio descubierto en YouTube, omite varias cosas importantes. Por ejemplo, que su madre tenía 17 años cuando quedó embarazada, no tenía dinero, ni pareja, ni plan. La mujer contó que había sobrevivido a un pasado de vulnerabilidad extrema y situaciones traumáticas en su infancia, y fue en un centro de salud donde encontró un refugio en la fe. Eso importa mucho en esta historia porque la fe en Justin Bieber le ha marcado durante toda su vida. Su mamá lo crió sola en una vivienda de asistencia social, con trabajos de oficina y mal pagados. Pero Justin tocaba batería, guitarra, piano, todo autodidacta. En 2007, Patty subió un video a YouTube para que los abuelos pudieran ver a Justin cantar en un concurso local. El video se viralizó, luego subió más. Y ahí ocurrió lo que ya sabemos. Scooter Braun, un ejecutivo de marketing musical, no estaba buscando a Justin Bieber en YouTube, pero el algoritmo lo llevó a ver los videos de él por error. Braun lo llevó a conocer a Usher. Justin Timberlake también lo quería, pero Bieber eligió a Usher. Lo que pasó después es la historia conocida. One Time Baby. A los 15 años era el artista más buscado en Google. A los 16 sus fans colapsaban servidores. Pero detrás de esa historia hay un patrón que la industria no le gusta mencionar. A Justin lo rodearon desde el principio de una infraestructura específica. Su mamá insistió en que su equipo tuviera base de fe. Había un pastor de gira, un tutor cristiano, un entorno cuidadosamente construido para protegerlo. Y también había algo más, un equipo de adultos que convirtió a un niño de 13 años en un producto global de varios millones de dólares. Nadie en la industria musical tiene un protocolo real para eso, para lo que le pasa a un cerebro adolescente cuando millones de personas lo reconocen. Un niño que estaba inmerso en decisiones empresariales, en una exposición de su imagen a gran escala, y que sus relaciones personales estaban administradas por adultos que ganaban mucho dinero por él. Con Justin Bieber. Es noticia en todo el planeta. Justin Bieber. Justin Bieber. Lo que siguió entre 2012 y 2014 tiene muchos nombres. La era problemática de Bieber, el colapso, el bad boy. Los medios lo llamaron de todo. Pero si lo miras sin el lente del entretenimiento es algo más simple y más oscuro. Es un adolescente que se estaba rompiendo en público. El arresto por conducir ebrio en Miami, la acusación de escupirle a un vecino, el incidente del balde de limpieza en un club en Montreal. Por ejemplo, para un joven negro en las mismas circunstancias y en el contexto estadounidense esa historia hubiera terminado diferente. En 2014 Justin Bieber tenía 20 años y estaba solo en el sentido más profundo de la palabra, y el mundo entero lo observaba desmoronándose como si solamente fuera entretenimiento. Fue en ese entonces que apareció Carl Lentz, el pastor más cool del mundo. Carl Lentz no se parecía a ningún pastor que Bieber hubiera visto antes. Jeans de diseñador, camisas de cuello en V, tatuajes, cabello cool, amigo personal de famosos de la NBA. Sus sermones en Hillsong en Nueva York llenaban espacios que parecían más conciertos de rock que servicios religiosos, y el mensaje que usaba le funcionaba mucho. Ven como eres. Eso obviamente sedujo a muchos jóvenes. Bieber no solo asistió a la iglesia, también se fue a vivir con Lentz y su familia por varios meses. Hacía cosas normales: cenar, ver películas, estar en un ambiente familiar. Para un chico que había crecido sin padre y que llevaba años viviendo en una burbuja de la fama, eso tenía un valor que el dinero no puede comprar. Y entonces, una noche de 2014, Justin Bieber le dijo a Lentz que quería ser bautizado
pasado esa noche. Entonces llamaron a Tyson Chandler, fueron a su apartamento a las 2 de la madrugada. En su bañera, Carl Lentz bautizó a Justin Bieber. Lentz lo describió después como una de las cosas más especiales en las que ha participado. Para Hillsong esto significó algo más, el momento en que la iglesia más famosa del mundo, por sus celebridades, confirmó que tenía el mayor pop star del planeta en su congregación. Hillsong Nueva York había sido fundada en 2010, mismo año en que se fundó Instagram, y Lentz entendió antes que nadie que Instagram era el púlpito del siglo XXI. Sus selfies con Bieber, con Kylie Jenner, con Selena Gómez, todo alimentaba una misma imagen. Claro que Hillsong era una iglesia, pero también el lugar donde los más cool iban a encontrar a Dios. Y funcionó bastante. Entre 2014 y 2020, Hillsong creció exponencialmente. 150,000 miembros en 30 países, iglesias en Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Sao Paulo. Esa iglesia tuvo un fuerte impacto en los movimientos cristianos de Colombia, por ejemplo, que sirvió como inspiración para iglesias como la Carismática y Su Presencia. Pero por detrás, esa fachada tenía algo que pocos conocían. Para entender qué era realmente Hillsong hay que volver al principio, y el principio está en Australia en 1983. Brian Houston era el hijo de un man que se llama Frank Houston, uno de los pastores pentecostales más respetados de Nueva Zelanda y Australia, y Brian fundó su propia iglesia en un salón de escuela primaria en los suburbios de Sydney con 45 personas. En los años siguientes, Hillsong creció con una estrategia que Brian articuló claramente en su visión de 1993. La iglesia que veo es tan grande en tamaño que la ciudad y la nación no pueden ignorarla. Podría verse como una gran visión espiritual, pero en realidad era un plan de negocios. Hillsong desarrolló un sello discográfico propio. Su banda Hillsong United terminó ganando un Grammy, abrieron una universidad de liderazgo, adquirieron propiedades inmobiliarias por decenas de millones de dólares libres de impuestos. Crearon un canal de televisión, mejor dicho, la expansión marketera en todo el sentido de la palabra, y predicaban el evangelio de la prosperidad. Si le das dinero a Dios, Dios te recompensa, y sus congregantes hacían diezmos del 10% de sus ingresos. Pero en 1999 algo lo cambió todo. Frank Houston, el padre de Brian, el fundador espiritual de toda esta estructura, confesó casos de actos imperdonables. Brian Houston se enteró, era el presidente nacional de las Asambleas de Dios en Australia, tenía obligación legal de reportarlo a la policía, pero no lo hizo. En cambio, hizo retirar a su padre en silencio, con pensión, sin decirle nada a la congregación. Con el tiempo se supo que Frank Houston no tenía una víctima, sino más de una decena. Frank Houston murió en 2004 sin ser procesado. La iglesia, construida sobre el carisma, la música y las celebridades, tenía un secreto enterrado desde su fundación, desde sus inicios. El modelo musical es muy relevante en esta historia. La música fue su palanca. Hillsong entendió antes que nadie que la música religiosa podría funcionar como si fuera pop, no con canciones que sonaran a iglesia, sino una producción dura con guitarras eléctricas, batería, pantallas gigantes, un escenario lleno de luces y experiencias que se sentían como en un concierto de Coldplay, pero con Jesús en las letras. Un académico de la música pop la describió como que Hillsong fue una confluencia de técnicas de marketing sofisticadas y música popular. El resultado fue impresionante en términos de cultura, porque sus canciones se convirtieron en el estándar global del culto evangélico. Hoy se estima que 50 millones de personas cantan canciones de Hillsong cada semana en 60 idiomas. 50 millones de personas en iglesias de todo el mundo que ni siquiera saben que están cantando canciones de una corporación australiana. En 2018 Hillsong ganó un Grammy. Su álbum llegó al número 1 en el Billboard 200. Y parece que toda esa música es libre de impuestos porque es una iglesia. Y eso no es todo, aquí se vuelve aún más interesante. En términos financieros, el modelo financiero, en 2019 las entidades australianas de Hillsong recibieron más de $70 millones
dólares australianos en donaciones, casi todos provenientes de diezmos, el 10% obligatorio de los ingresos de sus congregantes. ¿A dónde iba ese dinero? Una investigación periodística determinó que Hillsong adquirió una serie de propiedades inmobiliarias ocultas detrás de esta entidad, condominios, casas, edificios y otras propiedades de millones de dólares. Mientras tanto, el pastor fundador Brian Houston vivía una vida de lujo cubierta por el dinero de la congregación sin generar ingresos personales declarables. La genialidad expansiva de Hillsong fueron las franquicias. Brian Houston tenía una frase para esto: somos una iglesia que influye en el mundo, y para eso diseñó un sistema de replicación que funcionaba como una franquicia de fast food, pero espiritual. Enviaba a sus pastores más carismáticos a abrir iglesias alrededor del mundo, en ciudades estratégicas. Les daba el manual, la música, la estética, el look and feel completo, y el campus local quedaba bajo el control financiero y doctrinal de la casa matriz, en este caso en Sydney. Otro académico que estudió el modelo lo resumió así: Hillsong ha logrado que Australia transmita sus servicios a 160 millones de hogares en todo el mundo a través de su brazo de producción digital. Realmente era un gran modelo de medio de comunicación, pero con estatuto eclesiástico, con estatuto de iglesia. Y para alimentar esa expansión obviamente necesitaba talento humano. Ahí entraba Hillsong Leadership College, una universidad que formaba jóvenes pastores en modelo de Hillsong, listos para ser desplegados en cualquier ciudad del mundo, motivados por la fe, pagados con fe y según múltiples ex empleados explotados laboralmente en nombre de la fe. La red de pastores de Hillsong tenía acceso directo a las élites de Hollywood, Wall Street y el deporte profesional. Mientras todo ese imperio crecía, Hillsong Nueva York seguía siendo su joya en la corona y Carl Lentz su estrella más brillante. Pero en noviembre del 2020, Hillsong despidió a Lentz por unas razones que llamaron fallos morales, que sin eufemismos fue una serie de infidelidades en su matrimonio. Una de las relaciones extramaritales que él tuvo fue con su niñera, quien lo denunció por conductas que son consideradas delitos. El hombre que había bautizado a Justin Bieber a las 2 de la madrugada, el pastor cool que le había devuelto la fe, el hipster del evangelismo global, había sido otra versión del mismo patrón que recorría toda la historia de esta iglesia. Bieber se alejó en silencio. En 2022, Brian Houston renunció como pastor global de Hillsong. 9 de sus 16 iglesias en Estados Unidos cerraron o se separaron de la organización. En pocas semanas, una marca que había tardado casi 40 años en construirse se desintegró. El imperio había caído por el peso de sus propios secretos. En 2022, Justin Bieber reveló que tenía una parálisis facial que le impedía mover una parte de su cara. Entonces canceló la gira por primera vez después de tantos años de trabajo y desapareció un tiempo del escenario. Un cuerpo que desde la infancia había sido convertido en espectáculo finalmente le dijo que no. Ya recientemente sabemos que tuvo un hijo. Hoy asiste a una iglesia diferente, más pequeña. La historia de Justin Bieber y de Hillsong es una muestra de cómo el poder se disfraza. Hillsong entendió algo que los medios de comunicación, las marcas y ¿por qué no los políticos también han entendido y lo practican? Las personas no solamente buscan una creencia, buscan una identidad. Más allá de buscar una iglesia, buscan comunidad. Y más allá incluso de buscar a Dios, buscan pertenecer. Por detrás de las luces de los grandes shows concierteros y los bautizos, existía una infraestructura diseñada para proteger la marca a toda costa, silenciando historias que tardaron décadas en salir a la luz y buscando ocultar los pecados de una institución. Mi nombre es Felipe Benoit Laurido. Si te gustan estas historias y estas crónicas, por favor comparte, suscríbete y déjame tu opinión. Hasta pronto.